Hola, profe, sí, buen día. Ah, Perdón, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿qué tal? No, está bien. Como no recibía nada, bueno, eh, les comento algunas condiciones generales para el examen de la semana que viene, antes de arrancar con la clase. Primero les voy a comentar lo siguiente. Tenemos la situación de que la clase pasada quedó la filmina de bienes de cambio, que, bueno, por una cuestión de tiempo no se pudo abordar. La tienen para leer. Si ustedes llegan a tener alguna duda, entiendo que en la práctica ya lo fueron abordando en algunas prácticas, no sé si en todas. Si tienen alguna duda, nos leemos, escriben y de última se podría llegar a generar alguna instancia preparcial como para sacar dudas, ¿sí? Porque no creo que en esta clase lleguemos a tener tiempo porque tenemos dos temas para abordar hoy, que es bienes de uso e inversiones. ¿Bien? No tiene demasiada complejidad, pero bueno, por lo que sea, me avisan. Eso por un lado respecto de contenidos. Después, respecto del examen. Examen la semana que viene. Recuerden que va a abarcar desde informe, que el examen anterior quedó ahí como en una instancia media, desde informe hasta lo que demos hoy, ¿sí? Hasta bienes de uso e inversiones. Eh, el examen, porque vamos a seguir con la instancia de coloquio, ¿sí? Se decidió en la cátedra porque fue una que ya se había dado desde el inicio. Entonces, vamos a seguir con la opción de coloquio para los que puedan tener esa posibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, después lo vamos a organizar bien por avisos y van a entender bien por ahí, pero les anticipo que va a ser a través de salas de Meet, donde se van a tener que conectar ustedes y sí van a tener que, de alguna manera, tener previsto, por eso digo, si alguno tiene alguna imposibilidad y demás y puede conseguir algún dispositivo de algún familiar, un celular o lo que sea, porque van a tener que conectarse con cámara, ¿sí? Un micrófono en el caso de que se los requiera por algún punto. El examen va a ser escrito por la plataforma, el tiempo determinado lo vamos a poner por avisos también, lo vamos a estar informando ahí en los próximos días, así que estén atentos a eso. Y esto que estoy diciendo también lo vamos a especificar bien y vamos a determinar el alcance por avisos. Pero sepan que van a necesitar un dispositivo con cámara, digo, en la clase todo el mundo está acostumbrado a seguir con su vida, no tener la cámara prendida, pero en el examen no va a poder ser así. ¿Bien? Eso por un lado, a ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, sí, importante. Consignas, para que compute el puntaje de las consignas. Si en una consigna hay varios puntos, o si en una consigna se pide explique el asiento, desarrolle, justifique, relacione, vincule, o sea, el punto de la consigna se va a tener en cuenta para calificar, ¿sí? Es decir, si hay varios puntos y ustedes responden uno, va a estar incompleta. Si se pide relacionar y no hay relación, va a ser incorrecta. Si se pide justificar y no hay justificación, va a estar incorrecta. Entonces, entiendan y lean bien qué es lo que se pide, ¿sí? Por otro lado, ¿qué más me falta decirles respecto a esto? Que más allá de la calificación, no de la calificación, del desarrollo del examen de ustedes, luego va a quedar a consideración de la cátedra ver o revisar las calificaciones en función de ciertos parámetros. Primero, de respuestas idénticas con compañeros, porque ha pasado, ¿sí? Y segundo, también de, bueno, lo que se pide en la consigna, que ya lo dijimos, eh, y de, bueno, la coherencia de manera general que tenga respecto de lo que se está pidiendo, ¿sí? Entonces, traten de leer bien qué es lo que se pide como para responder a esa consigna. ¿Será como el recuperatorio del primer parcial? ¿A qué te referís, Karen? Si querés activar micrófono y me comentás. En parte teórica. No sé a qué te referís. ¿A las consignas? Sí, en general las consignas teóricas no tienen tanta modificación. No tienen tanta modificación. Lo que se hace es solicitar que se responda a lo que se está pidiendo. En general, como para
acudir a una mayor transparencia, lo que hacemos es solicitarle que vinculen, que relacionen, ¿sí? Digo, como para no decir ponga el concepto de auditoría, porque la verdad que en una situación de tipear en una plataforma es demasiado básico. Entonces, lo que se va a hacer es, nada, solicitarles consignas que sean un poco más constructivas a la hora de Pero, validar conocimientos. Sí. profe, seguramente Karen quería preguntar lo mismo que yo. Se debe referir al tema de que era largo el recuperatorio por el tema que, es decir, nos habían planteado Mariana cuando preguntó y Nicolás con respecto al primer parcial, nosotros dijimos que era largo, que fue presencial, que eran 10 preguntas teóricas y la práctica. Bueno, y nosotros le habíamos planteado eso, tanto a Mariana, le habíamos dicho, y a Nicolás. En lo cual el recuperatorio, a mi punto, me pareció largo. Es decir, yo soy lenta para escribir en la computadora, está bien, ustedes no tienen la culpa que yo sea lenta, pero en lo cual, es decir, eran 1 hora y media, eran muchas preguntas, eran 15 preguntas, que en lo cual en cada pregunta había bastantes para responder. ¿Me explico? Y como que era, es decir, era demasiado largo. Yo te soy sincera, Flor, es decir, yo me pongo súper nerviosa y yo no llegué porque a mí no me, es decir, porque quería responder todo. Si vos me decís, no sean secuencial, que vos decís, bueno, listo, esta la dejo, voy a la otra, y por ahí cuando estoy en la otra, y bueno, y vuelvo para atrás porque me acuerdo, es decir, es como que, es decir, usted creo que también tiene que tener en cuenta eso, es decir, a ver, yo estoy hablando de mi punto de vista y creo que la mayoría de los compañeros le pasaron lo mismo, o no, por ahí, es decir, son más rápidos que yo en el tema del tipeo, y bueno, pero a mí me pareció muy largo, Flor, sinceramente, porque yo no llegué a completarlo por el tiempo, porque agregaron 15 minutos, en lo cual, decir, creo que las últimas preguntas eran prácticas, no lo sé, porque, y obvio que no se llega con el tiempo, es decir, para mí la manera secuencial no la tendría que poner, a ver, mi punto de vista, pues decir, porque vos, me vuelvo a reiterar, estoy en la pregunta 5, y bueno, digo, esta no, la paso, me voy a la 6, y hago la 6, y bueno, y vuelvo a la 5, puedo realizar la 5. No, porque el tema de la modalidad, perdón que te interrumpa, el tema de la modalidad secuencial se piensa de acuerdo a la complejidad de las preguntas o de las consignas que se están evaluando. Entonces, si nosotros ahora de repente complejizamos un poquito más, quizás reveamos la posibilidad secuencial, yo lo voy a plantear en la cátedra, y quizás se revea también el tiempo de resolución, ¿sí? Digo, porque, Flor, yo por ejemplo, en presencial, por ejemplo, presencial, a ver, por decirte, ¿no? Un ejemplo, la 1, bueno, respondo la 1, y después digo, la 2, no, me parecía que era más rápido responder la 3, y bueno, y después volví a la 2, es decir, ¿me explico a lo que quiero llegar? No, por supuesto se entiende, pero, digamos, se entiende de tu parte y también es complicado para nosotros asegurar cierta transparencia del examen, ¿me entendés? Si yo te pongo, por ejemplo, definime el concepto de auditoría y dame un ejemplo de una actividad de auditoría, si nosotros ponemos presencial y encima damos, no secuencial, y encima damos, no sé, una cantidad de tiempo de 2 horas y media, se hace poco transparente para nuestra corrección, ¿me entendés? Ahora, claramente con el tiempo nosotros vamos tratando de regular esas cosas y lo vamos tratando de sopesar en función de las consignas que nosotros ponemos. Obviamente tomo la sugerencia y lo vamos a plantear y lo vamos a charlar entre todos, el tema de que sea secuencial o no secuencial y de ver cómo acotamos el tiempo en función de eso, ¿sí? Por eso estas aclaraciones previas. De todas maneras, todo lo que vayamos decidiendo respecto del examen lo van a ir viendo cuando pongamos las condiciones del examen en avisos o en el mismo examen, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, hay que tener aprobado práctica y teoría. Pero entonces, Sí. es decir, yo lo que voy a decir, que pongan una pregunta teórica y después la segunda, es decir, lo que sea para resolver práctico. Y Lo que pasa que no va a ser secuencial. Porque ese si tema, no llegas al costo, no lo puedes aprobar, porque no tenés las dos lo que pasa es partes que ese hechas. tema se ordena en la plataforma de acuerdo a la modalidad de generación de preguntas al azar. ¿Me entendés?
Entonces, si vos ponés, no sé, suponete, son, no sé, 12 consignas, 6 prácticas o 6 teóricas, que a veces no sucede eso, sino que hay menos de una cosa y más de la otra, pero el puntaje es el mismo el que repercute, ¿sí? A la hora de corregir. Pero suponete que vamos 6 y 6, ¿no? 6 prácticas y 6 teóricas, el sistema, cuando vos pones ordenar al azar, que es lo que tiene que pasar, porque si no sería también, o sea, esto contribuye a la transparencia y por eso el sistema te da la opción de hacerlo. Cuando vos pones eso, se ordenan automáticamente, o sea, no es que nosotros estamos ahí viendo a ver a quién le toca qué pregunta, ¿entendés? Entonces, Ah, pero bueno, no me voy a meter en configuración de ese tipo de sí, cosas, porque si no, 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 tenemos no, no, mucho para perfecto, charlar. pero claro, pero yo por el tema de que hay que probar el 60% de la práctica en teoría y yo que no, por ejemplo, no llegué, que llegué creo a la 11, la 12, no, ni me acuerdo, porque aparte, es decir, obvio que te sumale los nervios de uno. A mí todo esto, todo esto es nuevo en mi caso. Yo, por ejemplo, No, el sí, año pasado rendí finales, pero orales lo rendí, es decir, por virtual, ¿entendés? Entonces como que es creo que que también nosotros los finales los estamos tomando orales, pero los parciales sería inviable por la cantidad que son. Es sí, imposible. sí, obvio. Entonces Por lo tenemos que menos hacerlo decir, sí o sí. yo a lo que voy es esto, que activemos la cámara y hagamos el examen con la cámara. Es decir, no sé cómo Es que plantearlo para, de a esa ver, manera se va a hacer, ¿eh? por activando la cámara. Claro. Por eso les comentaba lo del dispositivo, si alguien, porque puede haber una persona que tenga un problema con la cámara, si para ese momento puede tener previsto una opción B, ¿sí? Es lo que vamos a estar pidiendo. Para el lunes, para el recuperatorio. Claro, O no, para el segundo parcial. por eso el lunes, sí. Exacto, ¿No es 14? ¿El 14? exacto. Yo entendí que el coliqueo te entendí eso. Menos mal que lo volviste a repetir. Yo te entendí en el ¿Cómo? coliqueo. El coloquio que había que hacer. Ah, no, no, Pensé que no. yo había entendido eso. Bueno que lo dijiste ahora. No, 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 Pues yo había no. entendido. Lo que digo es, dejamos prevista la opción de coloquio y es por eso que vamos a intentar tomar más medidas respecto del rendir el examen. Por eso les pedimos que estén rendiendo con cámara prendida, o sea, vamos a hacer eso en el segundo parcial. Van a rendir con cámara prendida, por eso les digo que por favor tengan previsto una opción de cámara, un dispositivo, a lo mejor, qué sé yo, un celular de algún familiar, si es que pueden, para las personas que por ahí no les funciona o lo que sea, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, empezamos con la presentación Gracias. porque si no, Disculpa. no los quiero demorar más. No, no hay problema. Bien, bueno. Bueno, ustedes me dirán si lo ven o no lo ven. Ahora cuando comparta, todavía no compartí. Lo que voy a hacer es, porque si no les voy a tener mucho tiempo. Ya tiene el material cargado. El repaso que hacemos siempre al inicio de cada clase del rubro, que son conocimientos previos que ustedes ya traen, les pido que por favor lo vean con la filmina y con la bibliografía y vayan acompañando, ¿sí? Y ya directamente yo me voy a meter con respecto a lo que es la auditoría propia de ese rubro, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con bienes de uso. Esperen que... Ahí están viendo bienes de uso, procesos involucrados. Cualquier cosa, activan el micrófono y me hablan porque por ahí no voy a estar viendo. Sí, sí. Bien, Sí, sí, Flor. perfecto. Bueno, bien, como ustedes saben, los bienes de uso, más allá de las particularidades que recién les comentaba, que ustedes, por favor, profundicen, así esta clase no dura lo que dura en la convencionalidad de la presencialidad, porque 2 horas y media conectados es un montón para todos. Repasen bien lo que es el rubro, que ustedes ya saben, ya lo vienen viendo en todas las contabilidades que van teniendo hasta el momento. Nos vamos a enfocar justamente en lo que son los procesos involucrados en este rubro de bienes de uso y depreciaciones,
¿sí? Este es un rubro bastante complejo, ¿por qué? Porque fíjense que justamente va a involucrar también a lo que es el sector de compras, ¿por qué? Porque este rubro va a comenzar su funcionamiento con el requerimiento de la compra de ese bien de uso, ¿sí? Recuerden que definimos bienes de uso como aquellos bienes que van a estar destinados justamente a la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del ente, o sea, no van a estar destinados a la compra-venta, sino a la utilización. Entonces, ¿cómo comienza este rubro? Bueno, alguien en el ente, en la empresa, va a decir, hola, necesito un nuevo bien de uso, que puede ser un rodado, una maquinaria o lo que fuera, ¿sí? Entonces, se hace el requerimiento de compra o de producción, en el caso de que sea quizás un inmueble que se tenga que construir o una maquinaria específica. Entonces, fíjense que acá nosotros como auditores vamos a tener que ir a validar justamente la compra de este bien de uso, es decir, que se haya hecho de acuerdo a las normas contables. Luego, ¿sí? Como proceso involucrado B, voy a tener la recepción de ese bien adquirido o que haya estado en construcción, ¿sí? O en producción. Esa recepción del bien va a implicar también que el auditor esté en contacto con determinada documentación que acompañe quizás a ese bien de uso, dependiendo de lo que sea. ¿Sí? Acá yo voy a tener desde el punto A hasta el punto B, bueno, quizás va a haber una orden de compra, una nota de pedido, una aprobación por parte del funcionario competente de esa compra, ¿no? Voy a tener el informe de recepción en el caso de que sea correspondiente, voy a tener la factura de ese bien que se compró, o bueno, las diferentes facturas de materias primas en el caso de que sea construcción o producción. Y bueno, toda esta documentación le va a servir al auditor como para ir validando estos procesos involucrados. ¿Bien? En el punto C yo voy a tener el alta del bien, ¿sí? El alta contable, es decir, la registración que voy a tener como punto de partida de este bien de uso en el registro de inventario que va a llevar un ente, digamos, de un tamaño considerable, en general, que tiene muchísimos bienes de uso, y la asignación al centro de costos. En este punto yo voy a tener la evaluación inicial de ese bien de uso, ¿sí? La evaluación inicial se va a hacer de acuerdo a lo que establece la normativa contable, en la parte de evaluación, pero tengan en cuenta una cosa muy importante, que la acumulación de costos, ¿sí? Para activar, para darle alta a este bien, va a ser hasta el momento en que el mismo se encuentre en condiciones de ser utilizado, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, ¿qué se van a incluir ahí? Y bueno, en el caso de corresponder, erogaciones respecto del flete, de puesta en marcha, de puesta a punto, de capacitación del personal, ¿sí? Recuerden eso, hasta que el mismo esté en condiciones de ser utilizado. Todas esas cosas se van a activar. Luego el resto, otras erogaciones posteriores, van a ser gastos, resultados. Pero todo lo anterior va a ser parte de este valor de alta del bien. ¿Sí? Luego voy a tener un cuarto proceso involucrado que tiene que ver con criterios de medición y estimación de la vida útil, ¿sí? Muchas veces podemos llegar a encontrar esto de manera procedimentada. Entonces, en grandes entes, yo voy a tener esta situación escrita o normalizada de alguna manera. Y también, como último proceso involucrado, voy a tener el circuito quizás o los criterios para determinar la baja, la venta y los resultados de este bien en cuestión, que claramente puede ser vendido y reemplazado por uno nuevo. Bien. Hasta acá, cosas que también ustedes ya saben. Particularidades, bueno, en todos los casos las operaciones deberán estar autorizadas por funcionarios competentes, tiene que existir la documentación de respaldo y debe estar prenumerada, que es algo que el auditor va a poder constatar cuando realice, por ejemplo, las pruebas de cumplimiento de control, donde se constata mucha documentación respecto a el orden que esta documentación presenta, si está prenumerada, si está foliada, ¿sí? Tiene que existir un registro de inventario también rubricado y foliado, es, digamos, la situación ideal para entes de un tamaño considerable. También es ideal para entes más pequeños, pero quizás si la cantidad de bienes de uso no es tanta, no se llega a utilizar porque es, digamos, un proceso demasiado burocrático para entes pequeños. También debe existir un circuito de alta y un circuito de baja, ¿sí? Como habíamos dicho, tener justamente pasos a seguir para dar el alta y para dar la baja. Bien, respecto de lo que la actividad de auditoría en general va a tener que ir a constatar,
siempre tiene que ver con las afirmaciones contables que se encuentran en esos estados contables que vamos a ir a mirar y que en auditoría llamamos objetivos específicos o particulares. ¿Bien? Entonces, el auditor se va a tener que formar juicio de lo que es la existencia, que es que justamente estos bienes de uso existan físicamente, que se encuentren físicamente para el ente y a disposición de ellos, ¿sí? La propiedad de los mismos, es decir, que sean parte del patrimonio del ente, ¿sí? Recuerden que en cuanto a bienes de uso, la parte de la propiedad en muchos casos se va a poder constatar porque muchos de ellos van a tener un registro formal, ¿sí? Como por ejemplo los vehículos o los inmuebles van a estar registrados en las instituciones correspondientes, que es una situación que está obligada por ley. Luego además van a tener que validar la integridad, es decir, que la totalidad de los mismos esté registrada en la contabilidad del ente, así como lo que es la evaluación y la exposición de esos saldos de acuerdo a la normativa contable. Bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, seguimos. Respecto de los controles, ¿sí? Para este rubro, esto va a depender, como les contaba yo recién, de acuerdo a el tamaño que tenga el ente en cuestión, ¿sí? Entonces, como bien decíamos y repasábamos, se trata de un rubro bastante complejo porque eh, recuerden que estamos hablando no solo de bienes de uso como tales, sino que también va a arrastrar este otro concepto que tiene que ver con las depreciaciones, que es la pérdida o la disminución de valor de ese bien de uso en el tiempo. Entonces, como tenemos este rubro que es, por decirlo de alguna manera figurativa, compuesto, el impacto que tiene este rubro dentro de nuestro estado contable va a ser bastante alto, ¿sí? En cuanto a complejidad y muchas veces en cuanto a lo patrimonial. ¿Cómo les parece a ustedes que nosotros decimos o hablamos cuando un rubro tiene importancia o tiene un peso relativo alto respecto de lo patrimonial? ¿Qué les parece que decimos en lo que es auditoría? ¿Qué es Sí, significativo? significativo, ahí estaba viendo el chat también, entré a ver el chat por las dudas. Bien, ¿qué es significativo? Entonces, ya estamos hablando de un rubro que puede, en este caso, llegar a ser significativo, ¿sí? De acuerdo a el impacto que tenga desde lo patrimonial. Es decir, que después, cuando veamos si encontramos, siendo auditores, algún tipo de error o desvío, vamos a tener que evaluar si ese valor o ese desvío es significativo en función de su peso en el patrimonio. Pero a priori ya sabemos que este rubro, más allá de la significatividad, que además nos la va a decir cada error particular que podemos llegar a encontrar, a priori este rubro va a ser generalizado. ¿Por qué va a ser generalizado? Porque las depreciaciones impactan el resultado del ejercicio también. Perfecto, perfecto. Fíjense que estábamos hablando de un rubro que, entre comillas, podíamos decir que era compuesto, ¿no? Entonces, vamos a tener bienes de uso, es decir, saldo de esos bienes que nos ayudan a cumplir las actividades, digo, hablando como si fuera la empresa, y vamos a tener saldos de depreciaciones, que son resultados negativos, y que van a estar expuestos en el estado de resultados. Entonces, fíjense que este rubro debiera tener controles altos. ¿Por qué? Porque una incorrección en la contabilidad para este rubro puede complicar más de un estado contable. Entonces, al momento de hacer auditoría y que yo estoy validando y controlando este rubro, voy a tener que prestar especial atención a los desvíos que pueda llegar a encontrar para ver si esos desvíos son significativos, porque a priori ya sé que este rubro va a ser generalizado en el impacto que yo tenga en mis estados contables, ¿bien? Entonces, ¿cómo son esto afuera de lo que es este rubro y para cualquier rubro, cómo son los pasos a seguir cuando yo como auditor encuentro un error o un desvío de exposición o de evaluación en cualquier rubro? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Se sugiere un ajuste? Bien, se sugiere un ajuste.
Pero yo en ese caso, ¿qué tengo que determinar? Tengo que determinar, digo, está muy bien lo del ajuste, ¿sí? Yo antes de pensar en remitir el desvío al informe, a ver cómo me implica en la opinión, primero tengo que determinar si es significativo o no es significativo. En todos los casos propongo un ajuste. ¿A quién propongo un ajuste? Al ente auditado. Bien, al ente, a la gerencia, ¿sí? A los mandos altos. Digo, mira, yo terminé de hacer auditoría, en este rubro encontré este desvío, ¿sí? Propongo que se haga tal ajuste en la contabilidad de esos estados del ejercicio terminado que yo estoy auditando. ¿Y acá qué puede pasar? Que el ente diga, bueno, sí, ajusto. En el caso de que el ente ajuste, ¿qué pasa con mi informe? Sería una opinión favorable. Exacto, si el ente ajusta, muy bien, es una opinión favorable. Vos sos Giovanna, muy bien. Sería una opinión favorable, es decir, no tengo que hacer nada como auditor frente a la situación de que la empresa ajuste los estados contables porque ya lo corrigió, ya está. Sea significativo, no significativo, no importa. Ahora, ¿qué pasa si la empresa me dice, no, ¿sabes qué? Yo ya cerré los estados contables, están hechos, no voy a mandar esto a corregir, ya está, hacé lo tuyo, me dice la gerencia. ¿Qué hago yo como auditor en esa situación? Y bueno, sí, uno tendría una opinión adversa. Primero tendría que ver si es significativo. Muy bien las dos. Muy bien las dos. Y luego si es, y Sí, luego si es significativo, ver si es generalizado. Y ahí sí sería una opinión adversa. perfecto. ¿Quién habló? Última. Giovanna. Giovanna, perfecto. Fernanda y Giovanna, las dos muy bien. Acá, como ya sabemos que es, digamos, un rubro que me impacta de manera generalizada en el informe, si yo encuentro un desvío significativo, me va a dar una opinión adversa. Por ese lado está correcto. Ahora, yo tengo que determinar a priori si el desvío que yo encontré es significativo. ¿Y cómo lo determino? En función de cuánto peso tiene eso respecto de mi patrimonio. ¿Sí? Entonces, yo determino qué es significativo. ¿Qué quiere decir? Que me va a impactar en el informe, que tengo que tomar una decisión porque lo tengo que hacer notar en el informe. Si no es significativo, no me importa. Es poco valor, poco monto, no pasa nada. Poco valor y poco monto, no porque se me ocurre a mí, en función del patrimonio que estoy analizando, ¿bien? Entonces, es significativo un error, supónganse, de exposición en bienes de uso, ¿qué hago? O de evaluación en bienes de uso, ¿qué hago? Opinión adversa. ¿Sí? Pero recuerden los pasos previos de captar el error, proponer el ajuste, determinar si es significativo y recién ahí ver cómo impacta en el informe. ¿Bien? Esto nada, como recordatorio, pero es de las cosas o de las consignas en las que más errores detectamos, así que me parece bueno volver a aclarar. Profe, una pregunta. Sí, por supuesto. Cuando hacemos un TP de los de informe, directamente nos decía tal cosa es significativa o no es significativa. Perfecto. Pero ¿qué monto o qué porcentaje del patrimonio neto sería significativo? Eso sí va a ser a criterio del auditor, ¿sí? Quizás para un auditor un 10% del patrimonio le parezca significativo y a otros no. A ver, si algo no alcanza a representar, no sé, por ejemplo, el 1%, claramente no va a ser significativo. En general la significatividad, pero ya les digo, eso depende un poco del criterio y de la expertise del auditor. Quizás la significatividad para un auditor esté entre el 20% y en otro esté entre el 30% del patrimonio, ¿sí? Pero más o menos rondaría por ahí. Ahora, si es un auditor, quizá, digo, no sé, que es mucho más meticuloso y le parece que el 15% ya es muy significativo o es significativo, bueno, informará a partir de ese criterio. Pero es un criterio que ya establece el mismo auditor y que dice, bueno, todos los desvíos que yo encuentre que, no sé, impacten en un 15% del patrimonio, los voy a informar. Listo, perfecto. Gracias. No, de nada. Bien. Profe, Sí. una pregunta. Y Sí. puede decir,
impactar también el tema del muestreo que haga el auditor. A ver. Ahí cuando... ¿Cómo? Es decir, eso también se refiere al muestreo que haga el auditor en el tema del impacto, del tema del porcentaje significativo o no significativo. Lo que hace el auditor es determinar, dependiendo qué tipo de muestreo utilice, determinar el porcentaje, el nivel de confianza o el nivel de riesgo estimado, ¿sí? Pero de la muestra y de posibilidad de detectar errores, no del nivel de significatividad. Ah, perfecto. ¿Sí? Por eso te lo pregunté porque me quedaban dudas, entonces, claro, eso para es no cometer error. O sea, es confianza o riesgo respecto de poder detectar desvíos, no de la significatividad del desvío en sí. Perfecto, gracias por aclararme ese tema que por ahí Está bien. me iba a confundir con eso. De nada. Gracias. Bueno, bien. Seguimos. Como riesgos inherentes del rubro bienes de uso, vamos a tener posibilidad de bienes de uso subutilizados, ¿sí? Es decir, no sé, por ejemplo, en inmuebles que se subalquilen, bueno, bienes inmuebles, o en el caso de maquinarias y rodados también, ¿sí? Que se subutilicen respecto de otras organizaciones, puede ser, o de otros sectores. Altas y bajas en cantidad y en importes significativos, ¿sí? Y variables respecto de otros periodos, que puede que en algunos años haya más altas que en otros. Transacciones con empresas vinculadas económicamente. Numerosas obras en curso, en el caso de que se opten por la construcción de bienes de uso. Avances tecnológicos del mercado en la producción de bienes o en el proceso productivo que estén fluctuando constantemente. Esto en la parte tecnológica es muy común. Riesgo de controles, tenemos para este rubro cambios en vidas útiles y valores residuales, cálculos de depreciaciones no revisadas, gastos de reparación y mantenimiento en aumento, ingreso de asientos manuales, falta de seguimiento de diferencias de recuentos. Acá hay algo que quiero también particularizar y que ustedes ya van a ver en la filmina más adelante, pero está bueno repasarlo. En bienes de uso tengan en cuenta que, y recuerden de lo que ustedes ya saben del rubro, que va a incidir contablemente lo que consideremos como mejora de lo que consideremos como reparación o mantenimiento. Las primeras se activan, ¿sí? Las mejoras, ¿qué me implican? Me implican que la vida útil de un bien se amplió o que directamente tengo mayor valor contable de ese bien, ¿sí? Y en el caso de reparación y mantenimiento, van a ser resultados negativos, van a ser gastos que directamente van a impactar en mi estado de resultados y que no voy a tener que considerar como valor del bien de uso. ¿Y por qué les digo que esto es muy importante y que tienen que prestar atención a esto? Porque de repente ustedes tienen diferentes erogaciones y si ustedes no activan las erogaciones, en mejoras, van a tener subvaluado el rubro bienes de uso, ¿sí? Porque hay conceptos que deberían haber sido activados y que fueron considerados como resultados. Por otro lado, además de tener subvaluado el rubro bien de uso, ante esa misma situación voy a tener sobrevaluado los resultados negativos. ¿Bien? Entonces, ¿qué ejemplo les puedo dar acá? Bueno, no sé, cambié el motor de un auto, yo no entiendo nada de motores, pero estimo que si cambio el motor de un auto, voy a tener mayor vida útil para ese auto. Puede pasar que no, me imagino también. En ese caso, en ese ejemplo, yo tengo que activar, ¿sí?, la compra de ese nuevo motor, dar de baja el anterior, y sumarle los años de vida útil que me vaya a generar y tener en cuenta ese valor porcentual, ¿sí? Asimismo, si lo que hago es, no sé, una erogación, otro ejemplo de una mejora que por ahí me impacte directamente en el valor de un bien, puede llegar a ser, no sé, tengo un depósito y adiciono metros de construcción a ese depósito y me queda un galpón más grande, ¿no? Por ejemplo, eso directamente ya me impacta porque tengo un mayor valor de ese bien. Entonces eso también habría que activarlo y sería una mejora. Ahora, si tengo, no sé, erogaciones por pintura o por lo que fuera, ya sería un resultado negativo, ¿sí? Un gasto.
Esto hay que tenerlo en cuenta porque el auditor va a tener que ir a validar que esto se haga de manera correcta, porque puedo llegar a tener activos omitidos, por ejemplo, ¿sí? Que serían estas erogaciones por mejoras que no estuve activando en tiempo y forma. ¿Sí? Bueno, eso como aclaración. Bueno, ¿qué funciones incompatibles sería, digamos, como situación ideal, sería bueno encontrar en la empresa que estoy auditando? Como en todos los rubros, la función de aprobación de compras, digamos, del bien que sea, como también se había seguramente planteado para el rubro inventarios, separada de lo que es registración contable. A su vez, la registración contable también tiene que estar separada de lo que las personas que están aprobando los presupuestos, para que no se confundan esas funciones, para que no pase nada raro, y también la custodia de esos bienes de uso o de los certificados de esos bienes de uso debería estar separada de lo que es la registración contable. ¿Bien? Respecto de los controles más exhaustivos para identificar fraudes, estos últimos tienen que ver con lo que es, bueno, la sustracción o el hurto de bienes de uso. Cuando hablamos de fraude siempre hablamos de algo hecho intencionalmente, entonces vamos a hablar de justamente de que haya dolo, ¿no? Entonces, hablamos en general de lo que es sustracción o hurto de bienes de uso y también puede ser exclusión de la registración de bienes como para sobre o subvaluar algún tipo de saldo, ¿bien? ¿Cuáles son los puntos débiles que más vamos a encontrar en este rubro? Bueno, que el acceso a ciertos bienes de uso no esté restringido, es decir, que no haya permisos por diferentes personas o actividades del ente para usar los bienes de uso, que no haya una correcta salvaguarda de los mismos, que no haya identificación, individualización o rúbrica de esos bienes de uso y de la localización física, es decir, no sé, tengo 5 computadoras que están afectadas a contaduría, tengo 3 computadoras que están afectadas a, no sé, tesorería, etcétera, etcétera. Que no haya una clara registración de altas y bajas de los bienes, que no haya realización de inventarios o recuentos físicos, que no haya seguros de cobertura para aquellos bienes que tienen que estar cubiertos por estos seguros, como pueden ser, no sé, inmuebles, bueno, definitivamente los rodados, si no, no podrían circular. Y respecto de lo que son directamente, ya que nos vamos a meter en las pruebas de auditoría, va a depender de lo que elijamos, va a depender respecto de si el control que hicimos en la segunda etapa de planificación, el control interno sobre este rubro, dio fuerte o dio una evaluación débil, ¿bien? Entonces, si de repente decimos, no, la verdad es que se hace un buen control interno para este rubro, vamos a estar aplicando mayores pruebas de control y alguna que otra de validez de saldo que siempre se aplique. Por el contrario, si tenemos un control interno débil, lo que vamos a hacer es enfocarnos en justamente validar los saldos. ¿Bien? Más allá de eso, hay pruebas globales de razonabilidad particulares para este rubro que vamos a estar haciendo y siempre se hacen en la auditoría. Y ustedes seguramente lo van a hacer en la práctica. Respecto de las pruebas de cumplimiento de control, vamos a tener obtención de evidencia de la salvaguarda de bienes, es decir, si el acceso está restringido o no, si hay permiso, si está procedimentado. Obtención de evidencia de que los presupuestos de compra o construcción son revisados y aprobados por los funcionarios competentes. Obtención de que los recuentos físicos que se hagan, ¿sí? como el que se hace para los inventarios, también se puede hacer para los bienes de uso. Y entonces lo que vamos a hacer es decir o determinar, obtener evidencia de que esos recuentos se hacen, ¿sí? Cada cuánto se hacen, son o no son recurrentes, se siguen las diferencias que se pueden llegar a encontrar por parte de la gerencia, sí, no, bien. Bueno, esto que les estaba diciendo, obtener evidencia del seguimiento por parte de la gerencia de los saldos en el caso de que haya diferencias en el recuento, ¿sí? Obtener copia de las políticas del ente respecto de depreciaciones y vidas útiles. Esto, como hablábamos hace un ratito, tiene que ver con si hay criterios procedimentados respecto de justamente depreciaciones y vidas útiles. Obtener evidencia de que las transacciones efectuadas cumplen con las regulaciones internas y, en el caso de que existieran, de organismos regulatorios externos, como por ejemplo, esto, si hay un vehículo, evidentemente va a tener que estar registrado en el, para la redundancia, registro del automotor, y en ese caso estaría cumpliendo con una regulación externa. Entonces, el auditor puede constatar eso.
Y adelantándome un poquitito a una prueba de validez de saldo, ¿cómo el auditor puede constatar eso? Bueno, puede hacer una circularización a estos registros públicos pidiendo confirmación de ese registro y del monto por el cual está registrado el vehículo, por ejemplo, ¿no? Bien. Respecto a las pruebas globales, las más específicas las vamos a ver al final de estas filminas, pero en general tienen que ver, y para todos los rubros, como ustedes ya lo vienen escuchando, con realizar un análisis comparativo de ejercicios anteriores respecto de este ejercicio, y también se puede considerar alguno que esté presupuestado. Entonces, lo que se hace en general es aplicar índices o ratios que me den información respecto de determinados años, ¿sí? Información comparativa. Que seguramente esto, si están cursando elementos de finanzas, lo estén viendo ahí, o contabilidad gerencial también. Lo que se hace es aplicar estos índices justamente para obtener información comparativa, ¿sí? Particularmente respecto de las pruebas de validez de saldos, podemos comparar por muestreo las altas de ciertos bienes con la documentación de respaldo y confirmaciones al registro público, como le decía yo recién. Estas confirmaciones al registro público para vehículos y para inmuebles, fundamentalmente, se hacen en forma de circularización, ¿sí? Como las circularizaciones que ustedes conocen a bancos, se hace exactamente lo mismo para estos organismos externos. Otra puede ser verificar los cálculos de soporte de activación de gastos, ¿sí? Sueldos, costos financieros, los que correspondan a este rubro. Verificar el contenido de las partidas de resultados a través de un muestreo de cuentas de resultados. Revisar actas de directorio y asamblea para verificar si existen decisiones relativas al inicio de nuevas actividades o negocios, ¿sí? Y constatarlas con adquisiciones del periodo. Es decir, si encuentro un acta de asamblea que me dice que en el mes de junio se va a comenzar con el desarrollo de actividades en la nueva planta productiva que está ubicada, no sé, en Pergamino, lo que se puede hacer es, desde la parte de auditoría, es verificar que se hayan justamente iniciado las actividades que decía el acta de asamblea o que tenía planificadas, y ver que se hayan incorporado los bienes de uso requeridos para, por ejemplo, esa planta, ¿sí? Otra prueba puede ser evaluar la capacidad de generación de ingresos futuros en función de la información provista por el ente, ¿sí? Esto que tiene que ver también con la estimación de las vidas útiles, si se hicieron mejoras o no, y si me ampliaron la vida útil también, entonces me amplía la capacidad de ingresos futuros de ese bien de uso, que es el objetivo particular del bien de uso. Asistir a recuentos de activos físicos, ¿sí? Como si fuera un recuento de inventario, también en carácter de observador el auditor puede asistir a un recuento, ¿sí? Entonces lo que hace es comparar con la información que tiene de acuerdo a los registros contables, ¿sí? O al reporte contable que tenga el auditor. Otra puede ser verificar la aplicación del valor recuperable o bien realizarla en base a información provista por el ente, ¿sí? Bien. Estas serían las pruebas de validez de saldos, básicamente. Después, en una situación de la primera auditoría, lo que debería hacer es tener un examen un poco más exhaustivo. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el rubro de bienes de uso es un rubro bastante complejo y compuesto. ¿Por qué? Porque también va a arrastrar resultados y va a tener cuentas acumulativas que provienen de ejercicios anteriores. Y si yo me encuentro por primera vez en un ente y no puedo confiar, no puedo tener confianza sobre los saldos base del inicio de ejercicio, el punto de partida, ya me va a costar conformar saldos de este presente ejercicio. Entonces, lo que tendré que hacer en una primera auditoría es validarme la existencia y la propiedad de los bienes, ¿sí? De una manera más exhaustiva, haciendo pruebas de validez de saldo para esos saldos de arranque, digamos, ¿sí? De inicio. Bueno, como les contaba, hacerme evidencia de la existencia y la propiedad de los bienes. Podría ser un recálculo de valores residuales, como para decir, bueno, al inicio de ejercicio el valor residual estaba ok. Puedo hacer una evaluación a través de una muestra de los cargos a resultados del periodo anterior para identificar activos omitidos. Esto que les decía yo, si de repente había conceptos o evaluaciones que tenían que haberse activado y de repente se cargaron a resultados, ¿sí? Bueno, son
diferentes controles en los que deberé puntualizar en el caso de que yo me encuentre por primera vez siendo auditor de ese ente en cuestión. Ahora sí, como les había contado, hay pruebas globales que son bien específicas de este rubro y que las habíamos dejado para el final. Por ejemplo, prueba global de depreciaciones, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, mediante una operación simple y aritmética de suma-resta, voy a establecer o determinar cuál es el valor de las depreciaciones del presente ejercicio. El punto básico es la confianza de los saldos de inicio, por eso es importante, si me llego a encontrar en una primera auditoría, validar esto correctamente. Y lo que vamos a hacer es partir de los saldos de depreciaciones del periodo anterior, considerando cuestiones básicas, ¿sí?, que me pueden llegar a modificar o afectar esta operación aritmética que les contaba. Entonces, voy a considerar si es necesario hacer una reexpresión al cierre, voy a considerar si hay ventas, bajas o agotamientos de vidas útiles, o sea, que tenga que incorporar o no incorporar en esta suma, y voy a considerar el criterio de depreciación utilizado, ¿sí? Si me voy a basar en años de alta completo, en años de baja completo. Bien. Esta prueba global de depreciaciones tiene que ver con valores genéricos, valores generales y no puntualizados, pero que me van a llevar como resultado a la depreciación del presente periodo. Entonces, parto de las depreciaciones del periodo anterior, ¿sí? A eso le voy a sumar las depreciaciones de los bienes que se adquirieron este año, de los que se dieron de alta este año. Le voy a restar las depreciaciones del periodo anterior de los bienes que por algún motivo se agotó la vida útil o se extinguieron, ¿sí?, en este ejercicio. Entonces, las del periodo anterior las considero completas, salvo las de bienes cuya vida útil se extinguieron en este ejercicio. Y lo que le voy a restar es la depreciación anual remanente de bienes dado de baja, ¿sí?, expresado al cierre también en el caso de corresponder como todos los otros conceptos. Con esto voy a obtener la depreciación correspondiente al presente periodo, ¿sí? Entonces, fíjense que se suman saldos genéricos y generales para llegar justamente a la depreciación del año. No de una manera individualizada, sino de una manera genérica. ¿Esto qué puedo hacer con esto? Lo puedo validar con lo que me dice el anexo de bienes de uso, ¿sí? Si el anexo de bienes de uso me da una depreciación igual a la que estoy haciendo yo, puedo validar justamente este valor. Además de compararlo con lo que me dice, por ejemplo, el estado de resultados, ¿sí? Bien. Este procedimiento, bueno, tenemos otro procedimiento, otra prueba global, que ya no va a ser de depreciaciones, pero va a ser muy similar y que tiene que ver con el valor residual del rubro, ¿sí?, de los bienes de uso. Este procedimiento consiste en partir del valor residual del año anterior, teniendo en cuenta los movimientos acaecidos durante este periodo para verificar la razonabilidad del valor final de los bienes de uso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partir del valor residual al cierre del ejercicio anterior, tal cual como hacía con las depreciaciones. Le voy a restar el valor residual de los bienes que se dieron de baja, lo mismo también que hacía con las depreciaciones. Le voy a restar la depreciación del ejercicio. Es muy buena práctica haber hecho esta otra prueba, esta otra comprobación de manera anticipada para yo ya tener el valor general validado y poder incluirlo en esta otra prueba. Estaría muy bien hacer eso. A esto le voy a sumar el valor de origen de los bienes dados de alta, ¿sí? Y acá no es un menos, me va a dar el valor residual al cierre del ejercicio según el anexo, ¿sí? Entonces, fíjense que haciendo algunas operaciones de suma-resta voy a obtener no solo la depreciación, sino el valor residual. Tranquilos que esto lo van a ver en la práctica y con valores reales se va a hacer un poco más sencillo por ahí de entenderlo. Pero bueno, que sepan que hay dos pruebas, ¿sí?, globales específicas para este rubro. Una es de valor residual y la otra es de depreciaciones. ¿Bien? Y finalmente tenemos que el impacto en el informe, bueno, ya lo hablamos un poquitito anteriormente, si bien la significatividad va a depender de las actividades realizadas por el ente y del impacto patrimonial, como siempre hablamos, vamos a tener que tener en cuenta que es un rubro, como habíamos dicho, generalizado, por lo cual nos puede llevar... Sí.
discúlpame, en el tema del valor residual al cierre del ejercicio anterior, Sí. siempre en la moneda que sea al cierre, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Recuerden que en el caso de que corresponda reexpresarlo, porque cambió el valor de la moneda, se va a reexpresar, pero todo, ¿sí? Todos los valores que corresponde reexpresarse. Está perfecto. Gracias. Bueno, eso tiene que ver con bienes de uso. No sé si tienen alguna pregunta o seguimos con inversiones. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, ya les comparto inversiones. No, yo de mi parte no. No. Bueno, bien, entonces seguimos. Bien, bueno. Acá tenemos nuevamente los procesos involucrados de inversiones. Recuerden que en las filminas, en la parte anterior, que ya tienen cargadas en el virtual, tienen todo el repaso que siempre hacemos, ¿sí? Bueno, bien. Inversiones, otro rubro importante, ¿sí? Que tiene ciertos procesos involucrados que se relacionan con lo que es el objetivo general de tener inversiones en nuestro poder. ¿Por qué el ente va a tener inversiones a su poder? Primero porque tiene disponibilidad de fondos, es decir, tiene fondos que obviamente el costo de oportunidad de tenerlos, entre comillas, frenados a ponerlos a trabajar, va a ser siempre mayor esta segunda opción. Entonces, el objetivo particular de las inversiones va a ser obtener una renta. Con lo cual, esto ya me define más o menos el panorama de los procesos involucrados de lo que son las inversiones en general. Primero, voy a hacer una identificación de excedentes de fondos, ¿sí? Hablo en primera persona como si fuera una empresa. Luego voy a saber que existen un montón de opciones donde yo pueda colocar esos fondos excedentes. Voy a tener que definir cuál va a ser la opción de inversión que me convenga más de acuerdo a las diferentes posibilidades que hay en el mercado, ¿sí? Luego, efectivamente, se van a colocar esos fondos en la opción elegida. Va a pasar un tiempo determinado en el que se va a producir la cobranza o recupero o la rendición de esa inversión. Y finalmente, puedo llegar a tener otros procesos involucrados relacionados a lo que es la custodia y a los controles contables que se hagan internamente respecto de esos valores. ¿Bien? Hasta acá nada que no sepan. Respecto de lo que se va a validar en auditoría, son siempre las mismas afirmaciones, que son estos objetivos particulares, existencia de las inversiones, que estén documentadas y autorizadas, que sean de propiedad del ente, ¿sí? Que la totalidad de las mismas estén debidamente registradas y de acuerdo a los resultados que van produciendo, que estén correctamente evaluadas y correctamente expuestas según la normativa contable también. Bueno, ahora sí, metiéndonos en lo que son los riesgos inherentes de estas inversiones, inherentes a cualquier tipo de inversión y de acuerdo al contexto también que se esté viviendo, podemos tener cambios en el contexto, valga la redundancia, vinculado con las inversiones efectuadas. Por ejemplo, la empresa, la organización decide poner sus fondos en plazo fijo, ¿no? Y de repente, no sé, se había puesto X cantidad de dinero en un plazo fijo que tenía una tasa de interés anual del, qué sé yo, 28%, ¿no? De acuerdo a las condiciones económicas, políticas y o regulacionales a nivel nación, ¿sí? Del país, quizás esa tasa de interés, por cuestiones macroeconómicas que ustedes ya conocen, puede bajar a un, no sé, 24%. Y de repente, pasando ese plazo, a mí me conviene quitar esos excedentes de fondos y colocarlos en alguna otra opción de inversión, como por ejemplo, no sé, un fondo común de inversión. ¿Ven?
Entonces, los cambios en el contexto hacen que se produzcan diferentes riesgos que hagan modificar el panorama de esas inversiones. Ese es un ejemplo. Luego puede ser que yo tenga una participación permanente, que es una inversión permanente, ¿sí?, en otra sociedad, y que eso origine problemas crediticios en esa otra sociedad en la que yo invertí, ¿no? Entonces, ya quizás la inversión no da tanto rendimiento como yo pensé que iba a tener. Otro riesgo inherente puede ser que el ente prefiera asumir riesgos elevados, ¿sí? Y acá también entra en juego la parte de la diversificación de la cartera de inversiones. Ustedes saben que cuanto menor diversificada tenga las inversiones, tengo mayor riesgo. Entonces, también tiene que ver con eso. Luego podemos tener cambios o fluctuaciones de mercado cercanos a la fecha de cierre, que puede pasar. Multiplicidad de operaciones, es decir, gran diversificación de inversiones que me genere quizás una complicación a nivel operativo en la organización de la empresa o de quién maneja sus fondos, de si tengo una persona, más personas, bueno, ese tipo de, digamos, de dificultades. Fluctuaciones en los resultados de las sociedades emisoras en el caso de que yo opte por invertir en una participación permanente en una sociedad. Operaciones entre empresas del mismo grupo económico, en el caso, y siguiendo con la línea anterior. Inversiones en sociedades constituidas en países con inestabilidad económica y política. Digo, nuestro país es un ejemplo de este tipo de países. Digamos, la inestabilidad económica es recurrente y se nota, bueno, en la inflación anual que estamos teniendo. Compra y venta de diferentes inversiones. Cambios en los porcentajes de participación durante el ejercicio, teniendo en cuenta que si yo opto por participar en otra sociedad, puedo tener cambios en el porcentaje de esa participación que me genere una imputación de resultados de manera diferente. Grupo económico con estructura compleja, también puede ser otro riesgo inherente. Ahora, enfocándonos a lo que son los riesgos de control, puedo tener no revisión de cálculos, ¿sí?, de cálculos de inversiones. Esto es algo que, de acuerdo a los montos en los que se invierta y a la diversificación que yo tenga de inversiones en la empresa, se van a tener que aumentar los controles en función de este parámetro, ¿sí? Es decir, si la organización de repente está muy diversificada y toma muchas inversiones, estos controles van a ser o deben ser más frecuentes y más exhaustivos porque es bastante complejo llevar al día las opciones o la eficacia de invertir en tal opción y no en otra, ¿sí? Que no exista adecuada salvaguarda de los títulos, por ejemplo, de títulos valores, en el caso de que se invierta en eso. En las conciliaciones realizadas entre registros, saldos y arqueos, existan diferencias que no estén analizadas. Un procedimiento bastante habitual de rubro de inversiones puede ser el arqueo de certificados de inversión. Si se hace el arqueo y tengo diferencias respecto de lo que me dice la contabilidad, la idea sería que el ente siga estas diferencias y haga un seguimiento y un ajuste. Si no existen eso, bueno, ya tenemos un riesgo de control y hasta un potencial desvío. Conciliación inadecuada de saldos entre empresas relacionadas, errores de medición en la sociedad controlada, en el caso de que opte también por invertir en sociedades controladas, inadecuado control de los ajustes de consolidación. Recuerden que la ley determina que si yo adopto, y esto lo tienen explicadito un poquito más adelante, que en realidad es lo mismo, de repaso, la ley establece que si yo llego a cierto porcentaje de influencia, control o control conjunto, voy a tener que exponer los estados consolidados, ¿sí? Es decir, consolidar los estados de la sociedad emisora con los estados contables propios. Entonces, esto está determinado por ley. Si existe un adecuado control de los ajustes de consolidación, está ok. Recuerden que cuando se producen ajustes de consolidación es recién cuando hay operaciones vinculadas entre esas empresas, que hay que cancelarlos o ajustarlos, ¿sí? Bien, respecto a estos controles, el fraude más común que se puede llegar a dar en este rubro es el falseamiento de resultados. Es de lo más habitual que puede llegar a haber en cuanto a inversiones, cuyo objetivo fundamental es obtener un resultado o una renta, ¿sí? Un resultado positivo. Bien, los puntos débiles más frecuentes para este rubro tienen que ver con un débil ambiente de control, como les decía, si tenemos una organización que se dedique
de manera fuerte a las inversiones. Muchas veces las inversiones o la renta o el financiamiento tienen un gran porcentaje de resultados, al final del estado de resultados, debería haber un fuertemente de control, ¿sí? Puede que esto no suceda y que tengamos un punto débil en esta situación. Que haya demoras para gestionar y recibir la documentación que mida las inversiones, que haya demoras en la recepción de documentación para registrar resultados, y entonces esto lo que me puede ocasionar es que yo tenga una incorrecta imputación de resultados en función del periodo correspondiente, que haya demoras y errores en la registración de inversiones y resultados en general, ¿sí? Puede ser a causa de la opción anterior. Y estos serían como ciertos puntos débiles para este rubro, a los que se debiera prestar más atención que a otros. Ahora, ¿alguna duda hasta acá? Quizás, no sé si voy muy rápido, me dicen, antes de meterme en las pruebas de auditoría. No, profe. Bueno. Entonces, pruebas de cumplimiento de control para este rubro. Siempre que hablemos de pruebas de cumplimiento de control, vamos a estar verificando que la gerencia realice un seguimiento de lo que es el rubro, en general, en cualquier rubro, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar hablando de mucha documentación ordenada, estructurada, de aprobaciones, de firmas, de que se controlen, de que se custodien ciertos bienes, ¿sí? Siempre relacionado a eso. ¿Cuáles pueden ser específicos para este rubro? Obtención de evidencia de salvaguarda de los títulos representativos de inversiones, ¿sí? Por ejemplo, estos certificados de plazo fijo de fondos comunes de inversión, de títulos valores, ¿sí? De porcentajes de rendimiento en sociedades en las que invierto. Otro puede ser obtención de la evidencia de que la gerencia monitorea la medición y el resultado de inversiones, es decir, si yo tengo la pauta de que la gerencia se ocupa justamente de no solo de la medición, sino también de la disposición de en qué invertir y en qué no, ¿sí? Esto que yo les contaba, que tenemos en el mercado tantas opciones para invertir, que en instituciones donde estos valores son altos y donde se invierte, digamos, de manera fuerte, debiera tener un seguimiento bastante, digamos, exhaustivo por parte de la gerencia. No me refiero tampoco a gerencia general, pero sí al menos de una subgerencia, de una secretaría, de una dirección. ¿Bien? Otra puede ser obtención de la evidencia de que las transacciones han sido aprobadas por funcionarios competentes, correspondientes. Obtención de evidencia de la revisión de que las transacciones cumplen con las regulaciones internas del ente y de organismos regulatorios en caso de corresponder. Por ejemplo, el llevar estados contables consolidados es una exigencia legal externa, básicamente. Verificación de que la información de la sociedad emisora es preparada siguiendo los lineamientos, tanto de la sociedad inversora como de los establecidos por las normas contables, es decir, tengo que verificar que esas sociedades en las que invierto además preparen sus estados en función de la normativa contable correspondiente. Respecto de las pruebas globales, como siempre decimos, tienen que ver con un análisis comparativos entre fechas, que tiene siempre que ver con el año anterior, el presente, y en este rubro en particular sí se presupuesta mucho. ¿Bien? Este es un rubro interesante de analizar con índices y ratios. ¿Por qué? Porque digamos, da muchísima información de cómo estaba la situación inversora de la sociedad el año anterior respecto de este año. Por ejemplo, si el año anterior yo tenía inversiones en temporarias o en plazos fijos temporarios por, no sé, voy a decir una cantidad así, burda, pero no sé, 5 millones de pesos, y este año tengo una inversión de 3 millones de pesos o 2, digo, bueno, ¿qué pasó el año pasado, este año que saqué tanta inversión? ¿En qué otras cosas invertí? En este rubro es bastante interesante hacer ese tipo de análisis. Luego puedo tener una prueba global de variación de saldos y resultados o prueba global de rendimientos promedios y dividendos promedios, ¿sí? Ahora sí, respecto de lo que son las pruebas sustantivas de validez de saldos, lo que puedo hacer en este rubro es comparar las altas contables con la documentación de respaldo. Respecto de documentación de respaldo, vamos a tener certificados de constitución de plazos fijos, certificados de constitución de fondos comunes de inversión,
Participación en otras sociedades y cuánto fue la ganancia o la pérdida de esas otras sociedades. ¿Qué otras cosas puedo tener? Bueno, más o menos esas tres opciones. Bueno, títulos, valores, me los estaba olvidando, ¿sí? Luego, confirmación a terceros por custodia de títulos y verificación con los registros del ente, también puede pasar. Analizar los hechos posteriores al cierre del periodo a fin de detectar dividendos e intereses devengados y no registrados. Esto en consonancia con lo que habíamos dicho con respecto a los riesgos o a los puntos débiles. Esto de no tener la documentación en el momento para registrar e imputar los resultados en el periodo que corresponda, puede que lo verifique también analizando estos hechos posteriores al cierre para ver si la imputación es correcta o no es correcta. Comparación de valores de inversiones con valores de mercado. Efectuar un arqueo de los certificados, como bien les comentaba anteriormente, el procedimiento de arqueo de certificados también es un procedimiento bastante común en este rubro. Otra puede ser verificación del porcentaje de participación en la sociedad inversora, ¿sí? Mediante la lectura de estatutos y actas de asamblea, es decir, voy a ir a leer el acta de asamblea de la sociedad en la que yo estoy interviniendo para determinar si el porcentaje que el ente está tomando es consecuente con lo que establece esa acta de asamblea, por ejemplo. Otra puede ser verificar los ajustes realizados para consolidar los estados contables, es decir, si esos ajustes están ok o no están ok. Otra puede ser verificar que el porcentaje de participación de otros accionistas arroje la participación minoritaria que establece también el estatuto o el acta de asamblea de esa organización, de ese ente. Siempre y cuando yo sea la persona que tiene por ahí el control de esa sociedad, ¿bien? Bien. Otra puede ser revisar los estados contables de las sociedades emisoras para verificar la aplicación de normas contables vigentes, es decir, si la empresa que yo estoy auditando tiene participaciones en sociedades, en otras sociedades, lo que tengo que hacer como auditor, o lo que puedo hacer como auditor también, es verificar que esos estados contables de la otra sociedad se hayan preparado de acuerdo a las normas. Claramente no voy a hacer una auditoría exhaustiva como estoy haciendo en la empresa que me contrata, pero sí tomar ciertos muestreos de ciertas cosas que me pueden dar la pauta de que nada, la organización, digamos, la emisora está también respetando la normativa contable. Y por último, verificar la información incluida en el anexo de participaciones permanentes y que el saldo expuesto en el mismo sea igual al valor de la participación en el estado de situación patrimonial. Es decir, ubicar la consonancia entre la participación permanente que establece la sociedad respecto de lo que es el anexo que además se expone como información complementaria. ¿Sí? Ahora bien, por último, esto se los digo oralmente, el impacto en el informe va a tener que ver con la significatividad del rubro, como habíamos determinado, respecto del peso relativo en el patrimonio. Si nosotros estamos auditando y detectamos un error que implique el movimiento de resultados, vamos a tener una situación generalizada, ¿sí? Como pasaba con los bienes de uso. ¿Por qué? Porque justamente las inversiones generan resultados. Habrá que analizar de manera específica a ver si ese desvío que nosotros encontramos repercute en los resultados o no repercute en los resultados, ¿sí? Eso por la parte del informe. Después, otra cosa que no recuerdo si se los dije a ustedes o al grupo anterior, porque me pasa eso a veces, es respecto de errores de exposición. Tienen, o sea, pueden pensar, esto se los digo porque muchas veces en los exámenes lo solemos preguntar y nos encontramos con que no, como que cuesta la reflexión en este punto. ¿Pueden pensar en errores o desvíos de exposición que no toquen la evaluación de cualquier rubro? Particularmente si quieren de inversiones. ¿Alguien? Uy. ¿Alguien que tenga algo así en la cabeza?
Bueno, ¿nadie se anima? Igual no corresponde a esta clase, pero me hubiera gustado que por ahí participemos como para que ustedes se lleven ese conocimiento. Chat, poner un inmueble para alquilar como bien de uso en lugar de inversión. Bueno, eso, o sea, está bien el ejemplo que estás dando para aclararlo, porque si un bien de uso determinado, por ejemplo un inmueble, está destinado a la renta, va a formar parte de inversiones. Eso me había olvidado de aclarárselos. Si un bien de uso, no sé, supónganse un depósito, que yo no estoy usando en la empresa, digo, bueno, lo voy a poner en alquiler. Eso me forma parte de inversiones temporarias, ¿bien? No va a formar parte de bienes de uso. ¿Y qué va a pasar acá? Como dice el compañero, igual está muy bien pensado, no va a ser un error de exposición claramente. ¿Por qué? Porque me va a tocar la evaluación, ¿sí? Porque voy a tener bienes de uso sobrevaluados e inversiones subvaluadas, ¿sí? Mismo si establezco inversiones, no sé, permanentes cuando en realidad era temporaria. Voy a tener el activo corriente mal valuado y el no corriente también mal valuado, ¿sí? Profe, Sí, ¿podría ser que los bienes de uso no se expongan en un anexo aparte? Tal vez estén bien valuados, pero no exista el anexo, por ejemplo. perfecto. Ese es el ejemplo concreto y puntual. O sea, cuando tengo un problema de exposición en información complementaria, que entre paréntesis es obligatoria, no solo para la empresa en su exposición, sino para los auditores en el análisis, ese va a ser un error particular de exposición. ¿Por qué? Porque no me va a tocar la evaluación, pero voy a tener un problema de exposición. ¿Sí? Entonces, si en algún momento se les pide que piensen en algo así, enfóquense en eso. ¿Bien? Bueno, no los torturo más. Este fue el fin de la clase de hoy. Repasen todo, estudien mucho para el parcial. Voy a exponer las inquietudes de ustedes con el grupo de profes y bueno, van a tener información también en avisos y en las condiciones que siempre les ponemos antes del examen. Léanlas cuidadosamente, por favor. ¿Sí? Va a ser el lunes a la 1 de la tarde, ¿no? Sí, y estimo que para todos iguales. Listo, gracias. Perfecto, esa era la pregunta. Estimo que para todos iguales, si llegamos a tener alguna complicación y tenemos que dividir en grupos por horarios, lo vamos a ir avisando, pero estimamos que sea para todo el mundo a las 13. Profe, le hago una consulta, no sé si tomó asistencia, yo tenía que entrar a la 1 y no pude, entré Bien. ahora, más tarde. Dejen asistencia en el chat, Ah, listo, por recordarlo. gracias. Lo hice con el grupo anterior. Y ya, nada, el que ya dejó la asistencia, lo libero. Bueno, profe, Bueno, nos que tengan vemos. buena semana. Estudien mucho. Gracias igualmente. Adiós. Gracias. Adiós.